Hola, buen día. Te da Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cuarto cirio hay que encenderlo. 4 semanas ya de Adviento. El camino está mejor iluminado. Caminamos más seguros al encuentro del Señor que nos espera en esta Navidad. Bueno, pues caminemos. La Virgen concebirá. Este domingo continúa el profeta Isaías hablándonos en el capítulo 7, versículo 10 al 14. Dice, el Señor volvió a hablar a Acaz. Pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz, no la pediré. No quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios, escucha, heredero de David, ¿no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a su Dios? Bueno, dice Isaías, yo te digo, por eso el Señor mismo les dará una señal. Hagamos un poco de historia. En el año 734 antes de nacer Jesucristo, el rey Aram y el rey de Israel hicieron una alianza para liberarse del yugo asirio y pretenden envolver en su temeraria empresa también a Acaz, rey de Israel. ¿Y qué pasó? Pues siendo el rey Acaz un descendiente de David y apenas de 20 años, adolescente, está angustiado y alarmado. Al rey se le olvida que Dios, por medio del profeta Natán, le aseguró un reino eterno. Dice Natán, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. No le retiraré mi lealtad como le retiré a Saúl y que lo aparté de mi presencia. Tu casa y tu reino durará para siempre en mi presencia y tu trono también. Tu trono permanecerá para siempre. Del libro 2 de Samuel. El joven rey no estaría lleno de miedo si su fe en Dios fuera fuerte, pero no. Hace cálculos humanos y comienza a cometer muchos errores hasta el punto que inmola a los ídolos su único hijo. ¿Qué cosas? Pues, por lo tanto, rey Acaz rechaza la alianza y entonces los dos reyes deciden destronarlo, poniendo así fin a su dinastía y deciden poner en el trono a un soberano favorable a sus proyectos. Acaz es consciente de tener un ejército demasiado débil y que corre el peligro de ser vencido. Pide auxilio a Siria. Siria domina la escena internacional y no tiene ninguna dificultad en proteger al pequeño reino de Judá y de convertirlo en vasallo. Y con la alianza con Asiria, el rey Acaz pondrá en peligro, sobre todo, la fe y la pureza religiosa del pueblo de Dios. Y sigue hablando el profeta Isaías, sigue hablando. Conozco la decisión del rey y voy personalmente a su encuentro. Está más agitado que nunca. Piense y piense cómo abastecer de agua a la ciudad ante el asedio inminente. En nombre de Dios lo trato de tranquilizar y le digo, lo que temes no sucederá ni se cumplirá. Confía en el Señor y sus promesas, y no en Asiria. Tus enemigos que te llenan de pavor, que te hacen temblar, no son otra cosa que una nubecilla de humo que surge de 2 tizones humeantes. No temas. Tu dinastía continuará a reinar en Jerusalén por siempre, como el Señor lo ha prometido. Ay, pero parece que no hay nada que hacer. Bueno, pasan unos días, voy de nuevo a encontrar al rey en su palacio y le digo, si no crees en mis palabras, pide una señal. Pero Acaz no está dispuesto a volver atrás, no le interesa ninguna señal. El rey es duro de cabeza, se enterca, convencido de que la fuerza de los asirios
merece más confianza que las promesas de Dios. Bueno, quieras o no, aquí tienes una señal. Mira, la joven está embarazada y dará un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Este hijo te sucederá, dará continuidad a tu dinastía y ninguno lo destronará. Al contrario, será un gran rey, un nuevo David. Te aclaro a ti que esta profecía no se refiere a la concepción virginal de la Virgen María. Yo te estoy hablando 7 siglos antes, o sea, 750 años de su nacimiento de Jesús. Una señal semejante no habría tenido ningún sentido para el rey Acaz. Bueno, ¿cómo acabó la guerra que Acaz estaba preparando? Tal como lo preví. Fue un desastre, tanto político como religioso. Asiria intervino y redujo a tizones humeantes a los reyes de Aram y de Israel. Acaz fue humillado, debió pagar fuertes tributos y el reino de Judá se convirtió en una colonia asiria. Y te sigo escribiendo, dice Isaías. La joven esposa de Acaz concibió el hijo, nació y se convirtió en el signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Fue la prueba de la fidelidad del Señor a sus promesas. Fue llamado Ezequías y se le aplicó el título de Emmanuel, Dios está con nosotros. Y como te dije, este hijo sucedió a su padre, dio continuidad a la dinastía y ninguno lo destronó. Al contrario, fue un gran rey, un nuevo David. Bueno, fue un rey discretamente bueno, pero no ciertamente el soberano excepcional que quizás yo mismo esperaba. Es por esto que en Israel se comenzó a esperar a otro rey, un hijo también de David que cumpliese plenamente la profecía, que fuera de verdad el Dios con nosotros. Ezequías fue realmente un Emmanuel, es decir, una señal de que Dios protegía a su pueblo y a la dinastía de David. Pero no respondió a las expectativas que se habían puesto en él. Ezequías no realizó las promesas de felicidad, de bienestar y de paz descritas por el profeta Isaías. Ni fue consejero maravilloso, ni guerrero divino, ni jefe perpetuo, ni príncipe de la paz. Jesús es quien ha cumplido estas profecías, y Él es el Hijo de la Virgen anunciado por el profeta. Y a Él le será dado un reino eterno, y en Él se cumplirán todas las promesas de Israel. Él es realmente el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y entonces aquí interviene San Mateo en su Evangelio, en el capítulo 1 del versículo 18 al 24. Y entonces nos dicen en el Evangelio, el nacimiento de Jesucristo sucedió así. Su madre, María, estaba comprometida con José y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, pensó abandonarla en secreto. Ya lo tenía decidido, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta.
Mira, la Virgen está embarazada. Dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María como esposa. Preparad, preparad el camino que viene el Señor, enderezad los senderos. Allargad las montañas, rellenad los barrancos, que llega muy pronto el Hijo de Dios. Allargad las montañas, rellenad los barrancos, que llega muy pronto el Hijo de Dios. Una virgen será su madre, Una virgen será su madre, y su ley el amor. y su ley el amor. El Mesías será su nombre, El Mesías será su nombre, y su ley el amor. y su ley el amor. Vivirá con nosotros, Vivirá con nosotros. y ya nunca se irá. Preparad, preparad el camino, allargad, allargad las montañas, que llega el Señor. Preparad, preparad el camino que viene el Señor, enderezad los senderos. Allargad las montañas, rellenad los barrancos, que llega muy pronto el Hijo de Dios. Allargad las montañas, rellenad los barrancos, que llega muy pronto el Hijo de Dios. Siendo grande nació pequeño, Siendo grande nació pequeño, como un pobre mortal. como un pobre mortal. Los humildes son sus amigos, Los humildes son sus amigos, y los hombres su afán. y los hombres su afán. Vivirá con nosotros, Vivirá con nosotros. y ya nunca se irá. Preparad, preparad el camino, allargad, allargad las montañas, que llega el Señor. Preparad, preparad el camino que viene el Señor, enderezad los senderos. Allargad las montañas, rellenad los barrancos, que llega muy pronto el Hijo de Dios. Allargad las montañas, rellenad los barrancos, que llega muy pronto el Hijo de Dios. Su palabra será la vida, Tu palabra será la vida, una vida inmortal. una vida inmortal. Su palabra será el camino Su palabra será el camino, que nos libra del mal. que nos libra del mal. Vivirá con nosotros, Vivirá con nosotros. y ya nunca se irá. Preparad, preparad el camino, allargad, allargad las montañas, que llega el Señor. En el Evangelio de hoy te digo que Jesús es el Hijo de la Virgen María y es la plena realización de la profecía de Isaías. Aquí se realizó plenamente esa profecía, sí. Y si te fijas bien, no te hablo del nacimiento de Jesús. Comienzo con el anuncio que le hacen a José acerca de la maternidad virginal de su esposa. Ay, pero ¿a poco eso es cierto? Claro que sí, son hechos reales.
aunque resulte difícil captarlos en sus detalles. Yo no escribo páginas de crónica, acuérdate, sino que hago teología. Y presento a Jesús tal como las comunidades cristianas de finales del siglo I han llegado a conocerlo a la luz del Espíritu después de la experiencia de la Pascua, acuérdate. Pero mi mensaje es este. La anunciación a María y su embarazo es por obra del Espíritu Santo. Y la conclusión del relato es solemne. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, quien será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y resalto este hecho desde el principio de mi relato para que no quede duda. Jesús fue concebido sin intervención de hombre. Y la verdad fundamental para todo creyente es: Jesús no es únicamente hombre. Él viene de lo alto. Es el mismo Señor que ha asumido forma humana. El espíritu de que te hablo no representa un elemento masculino, sino una fuerza, un divino soplo creador. Pienso en el Espíritu de Dios que se movía sobre la superficie de las aguas al principio del mundo. José, a pesar de su rectitud, piensa tomar decisiones drásticas respecto a María sin ni siquiera haberla consultado. Pero entonces, ¿cómo pudo sospechar que ella le había sido infiel? ¿En qué sentido era José justo entonces? ¿Acaso porque quería separarse de María? Yo no voy a responder las preguntas, lo único que me interesa es que sepan que el hijo de María es el heredero del trono de David, prometido por los profetas. Ahora, si eres observador, te darás cuenta que comencé mi evangelio con el tema de Emmanuel, y así lo termino en mi último capítulo. Digo, después de la resurrección, Jesús se manifestó a sus discípulos en el monte de Galilea. Los envió al mundo entero a ser discípulos o discípulas a todas las naciones, y añadió: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. En Jesús, Dios se ha situado y permanecerá para siempre junto al hombre. Gracias, San Mateo, por esta grande comunicación. Realmente nuestro corazón es tan pequeñito para entender todo el misterio. Si José no lo entendía, pues menos nosotros. Pues gracias Señor, porque a través de este evangelista nos comunica la noticia más hermosa que podemos recibir. Pues ánimo, feliz Navidad.